Bienvenidos y bienvenidos nuevamente a este curso virtual sobre soluciones basadas en la naturaleza para el desarrollo sustentable y resiliente y su primera edición en Chile. Esta es la presentación acerca de los contenidos del módulo 2 sobre adaptación al cambio climático basada en ecosistemas. Se divide en dos secciones. La primera, que son algunas láminas para recordar algunos aspectos del curso y también introducción al módulo 2. Y la segunda ya son los contenidos respectivos a este módulo. Contaremos con algunos antecedentes y las bases conceptuales alrededor de la AVE, el ciclo de implementación de adaptación basada en ecosistemas con varias fases o etapas, varias herramientas que son clave para la implementación y escalamiento de este enfoque. Haremos una mirada rápida sobre algunos ejemplos de la implementación de AVE en Sudamérica, pero estos los veremos en más detalle durante el seminario virtual y también hay una serie de documentos entre los materiales complementarios que corresponden a diversos países. Y finalizaremos con unas conclusiones. Como ustedes ya saben, el curso virtual tiene una modalidad virtual a través del portal de conservación y equidad social de UICN y ustedes pueden acceder con su usuario y contraseña. El curso no es calificado, entonces depende mucho de su interés y la disponibilidad de tiempo para acceder a los diversos recursos y también ahondar en los conocimientos. Y al final otorgaremos un certificado de asistencia. Aquí cabe la pena resaltar que de acuerdo a varias preguntas que han surgido por parte de participantes, pues entendemos que el seminario virtual semanal por 5 semanas, los días jueves, por 2 horas puede ser difícil de atender justamente porque estamos en horarios laborales. No obstante, en este caso, todas las presentaciones quedan subidas al aula virtual al respectivo módulo. En este caso ya están disponibles también las presentaciones del primer módulo sobre la introducción a las soluciones basadas en la naturaleza. Un tema adicional es de que, pues, originalmente la idea era de que los participantes puedan acceder a este certificado de asistencia al participar en al menos 4 de los 5 seminarios virtuales. No obstante, entendemos justamente este limitante con relación a los tiempos, entonces realmente lo que estaríamos considerando aquí es de que puedan visualizar las presentaciones en caso de que no puedan asistir virtualmente en estas fechas ya programadas. Y al final, como ustedes saben también, tendremos una encuesta de evaluación. Entonces, también en cada módulo ustedes van a ver 3 tipos de materiales. Los primeros que son lecturas y materiales clave. Entonces, aquí se disponen de varios documentos, más bien de los documentos centrales que serían importantes para leerlos y entender más sobre la temática. Y entre estas lecturas y materiales clave consta también la presentación de contenidos, que en este caso del módulo 2 corresponde a esta, y el documento de lectura, que se va a subir también prontamente, y así pues cuentan con estos mismos documentos para el módulo 1, además de otros que son importantes también de acceder. Después tenemos los recursos complementarios y las lecturas y materiales recomendados. Y aquí son elementos que ustedes pueden acceder de acuerdo a su interés para ahondar más en la temática. En el caso del módulo 2 sobre adaptación basada en ecosistemas, ustedes pueden acceder a recursos complementarios que son varias publicaciones y documentos y otros materiales también de varios países en Sudamérica. Y también en las lecturas y materiales recomendados, en cambio, hay varias publicaciones que algunas están en inglés, otras en español, pero que también permiten ahondar mucho más en este tema de adaptación basada en ecosistemas. Les recordamos también que otro de los elementos clave de este curso virtual son los 5 seminarios virtuales. El día jueves 13 de junio a las 11 de la mañana, hora chilena, tendremos ya nuestro segundo seminario, que es a través de Zoom. Entonces, les invitamos igual a registrarse ya en dicho seminario. El enlace ya está en el aula virtual, en el módulo 2. Y pues en este día contaremos también con interesantes presentaciones, tanto de Colombia, de ver cómo han ido priorizando el enfoque AVE a nivel nacional en los esfuerzos de adaptación al cambio climático, seguido de una experiencia en Ecuador, de cómo se ha ido trabajando con el enfoque en una provincia de la costa y también cómo se ha ido
posicionando más el rol de los ecosistemas en los procesos de adaptación al cambio climático. Una tercera, de cómo se ha implementado la ave en ecosistemas de montaña, en Puna de los Andes centrales de Perú. Y concluiremos esta sesión con una presentación de la ONG chilena ADAPT Chile, que ha desarrollado conjuntamente con Euroclima una herramienta para integrar el enfoque de ave en la planificación a nivel de municipios. Entonces, con ello también, pues, así como lo hicimos el anterior jueves, tendremos una dinámica de preguntas y respuestas con los panelistas y los participantes. Para esta presentación del módulo 2 tenemos el gusto de tener algunas otras ponentes, entonces en un momentito más va a estar con nosotros Florencia Zapata. Ella es subdirectora de Desarrollo Institucional del Instituto de Montaña y está basada en Perú. La segunda ponente es Mirela Gallardo. Ella es coordinadora del proyecto Escalando, la adaptación basada en ecosistemas de montaña en Perú. Este es un proyecto global y que dentro de los 6 países que se implementa, uno de ellos es Perú y también es parte del Instituto de Montaña en este país. Y ustedes ya me conocen también, yo soy Karen Podvin y soy oficial de programa de adaptación al cambio climático de la Oficina Regional para América del Sur de UICM. Entonces, en este caso, la presentación voy a arrancar primeramente yo con algunos antecedentes. Después tendremos la presentación por parte de Florencia, que nos irá ahondando mucho más sobre las bases conceptuales alrededor de la adaptación basada en ecosistemas. Seguido tendremos a Mirela, que nos presentará sobre las diversas etapas en el ciclo de implementación de la AVE y también ya ilustrando con algunos ejemplos de cómo se ha venido trabajando con ese ciclo en el proyecto de Perú. Y yo voy a concluir con una mirada de las herramientas, de los ejemplos en Sudamérica y las conclusiones. Entonces, con ello vamos a dar paso entonces a la primera presentación, a la primera parte de esta presentación de este módulo 2. Entonces, algunos antecedentes. Como ustedes saben, este curso se enfoca bastante en las soluciones basadas en la naturaleza frente a uno de los principales desafíos ahora de la sociedad, que es el cambio climático. En este sentido, esto también lo vimos en el anterior módulo. De acuerdo al informe especial del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático sobre los 1.5 grados centígrados, ellos ya afirman también que el mundo se ha calentado 1 grado centígrado debido a la actividad humana, que ha venido también afectando a personas, ecosistemas, medios de subsistencia alrededor del mundo y que también se están generando varios efectos como las inundaciones y las sequías que están impactando de manera desproporcionada, principalmente a las personas más pobres y vulnerables. Entonces, uno de los llamados de este informe plantea la necesidad de mantener un fuerte compromiso con los objetivos del Acuerdo de París bajo el convenio, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático para limitar el calentamiento muy por debajo de los 2 grados centígrados y continuar los esfuerzos para limitarlo al 1.5. Este medio grado centígrado podría tener aún más impactos devastadores a nivel global. Tenemos entonces frente al cambio climático 2 grandes tipos de respuestas que son la mitigación y la adaptación al cambio climático. Uno de los temas también que el IPCC resalta es de que debemos reducir de forma sustancial y sostenida las emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual junto con la adaptación puede limitar los riesgos del cambio climático. Entonces, en este sentido, un recordatorio es de que la mitigación son una serie de acciones que buscan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y en este caso busca curar o atacar las causas. Y en el caso de la adaptación son una serie de acciones para adecuarse o ajustarse a las nuevas condiciones del clima, entonces tanto a las presentes pero también a las futuras. Entonces aquí busca aliviar los síntomas. En este sentido, el concepto de adaptación definido por el IPCC es el proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus efectos a fin de minimizar o evitar los daños o aprovechar las oportunidades beneficiosas. También alguien lo había preguntado en el seminario
del jueves anterior, que también se habla mucho con respecto a los daños, pero también hay algunas oportunidades que hay que identificarlas también y potenciarlas. Pero en general estamos hablando de que la mayoría de impactos son negativos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos ajustamos a estos impactos negativos? Tenemos diversos tipos de opciones de adaptación. Entonces, como ven, en el documento de lectura también se detalla más, pero Vigueira y varios autores más, pues las agrupan en tres categorías, las estructurales y físicas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos las opciones de adaptación tecnológicas, que son variedades mejoradas o riego eficiente, cosecha de agua, sistemas de alerta temprana. Justamente ven aquí en la derecha una foto sobre un sistema de cosecha de agua en la provincia de Manabí, en Ecuador. Ingenieriles, que se relacionan estructuras de protección a vientos o inundaciones, mejora del drenaje, tratamiento de aguas, canalizaciones. También existen aquellas de conservación y restauración de ecosistemas, que en este caso se alinearían al enfoque AVE, que es mejorar la salud y funcionalidad de la biodiversidad y los ecosistemas para reducir los efectos del cambio climático, y aquellos también relacionados a servicios. Entonces, por ejemplo, redes sociales de apoyo, servicios de saneamiento, salud y médicos también. Tenemos aquellas opciones de adaptación sociales. Entonces, por ejemplo, aquellas relacionadas a la educación a través de capacitaciones, de conocimiento más detallado sobre los riesgos y las oportunidades. Tenemos también aquellos relacionados a información, como aquella información climática actualizada y local, sistemas de alerta y respuestas tempranas, planes comunitarios, predicciones e interpretaciones, etcétera. Tenemos aquellas también relacionadas a comportamiento, como trabajos fuera de la finca, cambios en el manejo de los cultivos, diversificación, etcétera. Y finalmente tenemos aquellas relacionadas a las institucionales, como aquellas económicas, incluyendo incentivos, seguros agrícolas, pago por servicios ambientales, microcréditos, etcétera. Leyes y regulaciones, como apoyo a la reducción de desastres relacionados a fenómenos naturales, definición de tenencia de tierras, definición de áreas protegidas, transferencia de tecnologías. Y finalmente aquellas relacionadas a políticas y programas de gobiernos locales, regionales o nacionales, como por ejemplo planes de adaptación y mitigación locales, regionales y nacionales, el manejo de recursos, entre otros. En este sentido, estos son nuestras, digamos, los diversos tipos de opciones de adaptación. Y ahora recordemos también, porque esto va a salir nuevamente en la siguiente parte de esta presentación, que los ecosistemas brindan una serie de beneficios y de servicios que son clave para mantener la calidad de vida y su sostenibilidad. Entonces, tenemos estos 4 servicios, los de regulación, como por ejemplo del clima, del agua, tenemos los de aprovisionamiento, como alimentos, agua dulce, fibras, tenemos los culturales, como aquellos relacionados a la espiritualidad y religión o recreación y turismo, al paisaje escénico y paisajístico, y los de soporte que ayudan también a la provisión de los otros servicios ecosistémicos como la formación de suelo y el ciclo de nutrientes. En este sentido, vamos a concluir en esta... antes de pasar entonces a la siguiente sección, recordemos también que bajo el gran paraguas de soluciones basadas en la naturaleza, tenemos estas 5 categorías. Entonces, aquellos relacionados a restauración de ecosistemas, aquellos enfocados específicamente para resolver problemas basados en ecosistemas, y también aquellos relacionados con infraestructura o aquellos en gestión de ecosistemas o de protección de ecosistemas. En este caso en particular, la adaptación basada en ecosistemas constituye parte de estos enfoques para resolver problemas específicos que se basan en los ecosistemas. En este caso es la adaptación. ¿Cómo resolvemos esta gran necesidad de adaptarnos frente a estos impactos actuales y proyectados del cambio climático a través de opciones bajo el gran paraguas de soluciones basadas en la naturaleza? Entonces, con ello sí, doy la palabra a Florencia Zapata para la primera sección de las bases conceptuales sobre el AVE. Muchas gracias. Un gusto saludarlas y saludarlos. Felicitaciones por participar en este curso virtual sobre soluciones basadas en la naturaleza. Muchas gracias, Karen, Podvin y a todos los organizadores del curso por invitarme a compartir con ustedes esta presentación. Como se mencionó en las presentaciones anteriores, una de las soluciones basadas en la naturaleza es la adaptación basada en ecosistemas, que les voy a presentar el día de hoy.
Para eso voy a empezar refiriéndome brevemente a 3 conceptos clave, que son adaptación, riesgo climático y servicios ecosistémicos. La adaptación al cambio climático hace referencia a los ajustes en los sistemas sociales, ecológicos o económicos como una respuesta a los impactos actuales o esperados derivados del cambio climático. Es decir, se refiere a las adecuaciones que necesitamos hacer para disminuir el riesgo de los impactos del cambio climático. ¿Pero qué es el riesgo climático? De acuerdo al enfoque conceptual del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, o IPCC por sus siglas en inglés, el riesgo de los impactos relacionados al clima se da por la interacción de 3 factores: los peligros derivados del clima, la vulnerabilidad y la exposición de los sistemas humanos y naturales. Recordemos que por peligro nos referimos a un suceso o tendencia que puede causar efectos negativos sobre la salud, así como daños y pérdidas en propiedades, infraestructuras, medios de subsistencias, como por ejemplo una sequía, lluvias muy intensas o heladas. Por su parte, la exposición hace referencia a la presencia de personas o medios de vida, ecosistemas, infraestructura, que podrían verse afectados negativamente. A su vez, la vulnerabilidad comprende 2 elementos clave: la sensibilidad, que es el grado en que un sistema resulta afectado positiva o negativamente por la variabilidad o el cambio climático, y la capacidad de respuesta y adaptación de las sociedades para prepararse y responder a los impactos climáticos presentes y futuros. Es decir, que un sistema será menos vulnerable cuanto menor sea su sensibilidad y mayores sus capacidades de respuesta. Y como podemos ver en la imagen, es en la interacción de estos 3 factores, peligro, exposición y vulnerabilidad, los que resultan en un mayor o menor riesgo climático. Entonces, las acciones de adaptación lo que buscan es reducir el riesgo de los impactos relacionados con el clima de varias maneras, ya sea reduciendo la vulnerabilidad por medio de la disminución de la sensibilidad o incrementando la capacidad adaptativa, o también disminuyendo la exposición. Ahora bien, hay muchas estrategias o enfoques de adaptación posibles. Por ejemplo, la adaptación basada en tecnología e infraestructura. Aquí en la foto vemos un ejemplo de ello, que es una represa o embalse para captar agua, para uso humano, agrícola o para producción de energía. También tenemos la adaptación basada en comunidades, que consiste en fortalecer las capacidades de las poblaciones locales para hacer frente a las respuestas ante el cambio climático, y pudiera ser esta respuesta vinculada con la naturaleza o con infraestructura gris. Finalmente, tenemos también estrategias de adaptación basadas en la naturaleza, como por ejemplo la adaptación centrada en los ecosistemas, que busca ayudar a que los ecosistemas se adapten a esos cambios, así como las especies que viven en el medio ambiente. Y por último, la adaptación basada en ecosistemas, de la que estamos hablando en más detalle el día de hoy. La adaptación basada en ecosistemas se define como el uso de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos como parte de una estrategia mayor que ayude a las personas a adaptarse a los efectos adversos del cambio climático. Además, la adaptación basada en ecosistemas hace referencia al manejo sostenible, conservación y restauración de los ecosistemas como parte de una estrategia de adaptación que tome en consideración los múltiples co-beneficios sociales, económicos y culturales para las comunidades locales. Entonces, es importante recordar que los servicios ecosistémicos son aquellos beneficios económicos, sociales y ambientales, tanto directos como indirectos, que las personas obtienen del buen funcionamiento de los ecosistemas. Hay un conjunto de servicios que se pueden agrupar por servicios de provisión, de regulación, culturales, servicios de soporte, y entre ellos tenemos, por ejemplo, la regulación hídrica en cuencas, el mantenimiento de la biodiversidad,
el secuestro de carbono, formación de suelos, belleza paisajística o provisión de recursos genéticos, por solo mencionar algunos de ellos. Algunos de estos servicios ecosistémicos son esenciales en el contexto del cambio climático. Por ejemplo, los servicios de regulación, ya sea que los ecosistemas ayuden a amortiguar los eventos extremos, como puede ser una lluvia muy intensa o una helada, también la prevención de la erosión y pérdida de fertilidad, o la regulación climática y del agua, y desde luego también servicios como la provisión de agua dulce o de alimento, ya sean para las personas, el ganado. Estos son los servicios ecosistémicos que las medidas de adaptación basada en ecosistemas buscan mantener o mejorar. Y la adaptación basada en ecosistemas surge de la definición de 3 principios claves, que son ayudar a las personas a adaptarse a los efectos adversos del cambio climático por medio del uso sostenible de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos como parte de una estrategia mayor. Entonces, como vemos, la adaptación basada en ecosistemas se diferencia de otros enfoques a la adaptación porque se centra en las personas, ayudándolas a adaptarse por medio de los bienes y los servicios que brindan los ecosistemas, con el objetivo expreso de ayudar a reducir la vulnerabilidad ante la variabilidad y el cambio climático, tanto de la población como de los ecosistemas. Es decir, los beneficios para las personas no son solamente un beneficio adicional o un conbeneficio, sino el objetivo primordial de las medidas de adaptación basada en ecosistemas. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, en restauración y recuperación. Entonces, por ejemplo, en la zona alta de una cuenca, recuperación de bofedales para mantener la capacidad de regulación hídrica de la cuenca. También la recuperación de pastizales altoandinos para la provisión de forraje. Reforestación para estabilizar taludes de tierra y evitar deslizamientos. Y restauración de manglares para reducir las inundaciones y la erosión costera. Estos son solamente algunos ejemplos, pero que nos permiten ver que podemos implementar este tipo de estrategias a lo largo de toda una cuenca. La adaptación basada en ecosistemas es una alternativa que está ganando atención para enfrentar o paliar los efectos adversos de la variabilidad y el cambio climático, aunque en la práctica tiene muchas coincidencias con los enfoques de desarrollo sostenible y de manejo de recursos naturales y biodiversidad. La adaptación basada en ecosistemas se distingue porque se enfoca en las necesidades y oportunidades para la adaptación al cambio climático en el contexto de una estrategia de adaptación mayor. Es por eso que de manera frecuente se enfatiza que la adaptación basada en ecosistemas no es más de lo mismo, porque pone un acento en la adaptación al cambio climático que los proyectos convencionales de conservación o productivos o de desarrollo no tienen. Tal como vemos en la figura, en el contexto del desarrollo sostenible, la adaptación basada en ecosistemas se fundamenta en la sinergia de 3 enfoques. Por un lado, conservación de la biodiversidad y ecosistemas, como veníamos conversando además, en adaptación al cambio climático y generación de beneficios socioeconómicos para la población. Aunque la adaptación basada en ecosistemas es única en el sentido que combina los logros de estos 3 resultados. A su vez, la adaptación basada en ecosistemas tiene 5 criterios claves. El primero, que reduce las vulnerabilidades sociales ambientales porque aborda explícitamente el cambio climático actual y futuro y la variabilidad climática, mejorando la capacidad de adaptación de la población y los ecosistemas. En segundo lugar, genera beneficios sociales en el contexto de la adaptación al cambio climático. Como veníamos diciendo, busca explícitamente generar estos beneficios sociales de manera justa y equitativa. En tercer lugar, restaura, mantiene o mejora la salud ecosistémica, entendiendo que los ecosistemas y paisajes son necesarios para la adaptación al cambio climático en concordancia con el enfoque ecosistémico. En cuarto lugar, recibe el respaldo de políticas a múltiples niveles, pues como parte de una estrategia de adaptación más amplia, la adaptación basada en ecosistemas puede operar a diferentes niveles, desde lo local, nacional, regional, de paisaje y también a diversas escalas geográficas.
En este sentido, es importante enfatizar que la adaptación basada en ecosistemas debe integrarse en los marcos de políticas existentes, de modo que las intervenciones puedan ser sostenibles y escalables en lugar de ser intervenciones de corto plazo o aisladas. Y por último, la adaptación basada en ecosistemas apoya la gobernanza equitativa y mejora las capacidades de gobernanza de los recursos naturales, así como implementa prácticas de tecnología de manejo que sean adecuadas para la adaptación, desde luego, al cambio climático. Es interesante notar que el término adaptación basada en ecosistemas es relativamente reciente, pues se acuñó con motivo de la COP14 en el año 2008 y recién fue definido oficialmente en el año 2009. Es decir, que estamos hablando de apenas 10 años. Sin embargo, desde entonces, el interés por el enfoque de adaptación basada en ecosistemas ha crecido de manera notable y actualmente hay más de 150 iniciativas de adaptación basada en ecosistemas en el mundo. Y se espera que siga creciendo. ¿Por qué este interés? ¿Por qué elegir la adaptación basada en ecosistemas como una estrategia de adaptación? En primer lugar, como estábamos conversando, los estudios de caso y la literatura han demostrado que la adaptación basada en ecosistemas puede ser un enfoque flexible, costo eficiente y costo efectivo, que puede ser aplicado ampliamente para reducir los impactos del cambio climático. Por un lado, promueve múltiples beneficios, tanto conservación de la biodiversidad como mejorar medios de vida y hacer sinergia también con las estrategias de mitigación de cambio climático. Por ejemplo, la conservación de ecosistemas para la regulación del flujo de agua como parte de una infraestructura de riego es una estrategia que promueve diversos beneficios. Asimismo, la adaptación basada en ecosistemas ha demostrado que puede ser más costo eficaz que soluciones técnicas basadas en infraestructura gris. Por ejemplo, la plantación de manglares en Vietnam tiene un costo muy inferior a los beneficios que genera en daños evitados, que son del orden de los 7.000 millones de dólares al año en ese país. En esta diapositiva podemos ver algunos ejemplos de los beneficios múltiples que brindan las medidas de adaptación basada en ecosistemas. Por ejemplo, la conservación de bosques y el manejo forestal sostenible, además de cumplir una función adaptativa, manteniendo el flujo de nutrientes y de agua y previniendo aludes, también genera oportunidades de recreación, de generar medios de vida alternativos para la población indígena o las comunidades locales, ingresos adicionales a través del ecoturismo o el manejo sostenible del bosque, también la conservación de hábitats de especies de plantas y animales, y la conservación de reservas de carbono como un cobeneficio en mitigación también. En cuanto a la costo-efectividad, en este caso podemos ver una imagen que representa el costo de intervenciones verdes e intervenciones grises para el suministro de agua en la ciudad de Lima. Y podemos ver que varias de las estrategias de adaptación basada en ecosistemas o basadas en infraestructura natural, como la restauración de amunas o la restauración hidrológica de humedales o la exclusión de animales en la puna, tienen un costo inferior a varias otras intervenciones basadas en infraestructura gris. Y el ratio de costo-efectividad es superior. Veamos cuáles son algunas de las claves para una adaptación basada en ecosistema eficaz a partir de las experiencias que se han venido implementando en los últimos años. Por un lado, se ha destacado la importancia de la participación local, entendiendo que la capacidad para adaptarse al cambio climático depende de la capacidad de la población local para asumir sus responsabilidades y estar representada por quienes son responsables ante la comunidad. Es decir, que la apropiación por parte de las personas a cargo de la gestión de los ecosistemas y que se benefician de la biodiversidad puede ayudar a garantizar que se generen beneficios y que estos sean sostenibles en el tiempo. Asimismo, importante incorporar un enfoque de género, entendiendo que el impacto
de los cambios en el clima y la variabilidad climática pueden asumir realidades diferentes en función de el género, la edad también, o la etnia de cada grupo. Entonces, manejar un enfoque de género, de interculturalidad e intergeneracional son 3 elementos claves para una adaptación basada en ecosistemas eficaz. Y ahora quisiera proponerles un breve ejercicio, en realidad 2, sobre, bueno, ¿es adaptación basada en ecosistema el ejemplo que estoy presentando o no? Veamos este primer ejercicio. Una organización no gubernamental protege y restaura los manglares nativos para proporcionar zonas de desove de un pez en peligro de extinción. Las comunidades pesqueras locales, como podemos leer, se están beneficiando de un aumento de la producción de pescado. Entonces, la pregunta es, ¿esta acción es adaptación basada en ecosistemas o no? ¿Qué piensan? Bueno, en este caso no es una estrategia de adaptación. Este es un ejemplo de conservación convencional, ya que intenta restablecer las condiciones anteriores sin tener en cuenta los cambios inevitables en el ecosistema de manglar causados por el cambio climático. Pues como podemos ver en la estrategia, no está tomando en consideración, por ejemplo, los aumentos en el nivel del mar o los cambios que pueden darse en la zona costera a raíz de la variabilidad del cambio climático. Veamos ahora otro ejemplo. Una comunidad decide rehabilitar los manglares degradados para protegerse de las inundaciones costeras y del aumento del nivel del mar. En este caso, ¿sería adaptación basada en ecosistemas o no? En este caso, sí. Este es un ejemplo de adaptación basada en ecosistemas, ya que es una iniciativa que busca ayudar a las personas a reducir vulnerabilidades y riesgos actuales y futuros. Es decir, mientras el ejercicio 1 era un ejemplo de un proyecto productivo que no tomaba en consideración la variabilidad o el riesgo climático, en este segundo caso, aunque la estrategia pueda ser similar, sí se está tomando en consideración el impacto de la variabilidad y el cambio climático. Entonces, la adaptación al cambio climático sabemos que aborda explícitamente las vulnerabilidades a los cambios observados o proyectados en el clima o la variabilidad climática, pudiendo haber diversas estrategias, ya sea basadas en infraestructura gris o basadas en las comunidades y desde luego también basadas en ecosistemas. Pero lo importante es que la adaptación basada en ecosistemas aprovecha de manera explícita y sostenible la naturaleza o los servicios que brindan los ecosistemas para ayudar a las personas a adaptarse. Les agradezco mucho y estoy a su disposición para responder cualquier consulta. Buenos días a todos, un cordial saludo a todos los participantes de este webinar y un agradecimiento especial a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza por invitarnos a compartir las experiencias en este seminario virtual. Yo soy Mirela Gallardo, soy parte del equipo del Instituto de Montaña y soy la coordinadora del proyecto Escalando la Adaptación Basada en Ecosistemas de Montaña que llevamos a cabo en alianza con la UICN y con el financiamiento de la Iniciativa Internacional del Clima, IKI por sus siglas en alemán. Es a partir de este proyecto que compartimos las experiencias que vamos a ver a continuación. Muy bien, entonces, comentarles primero que para implementar las medidas de adaptación basada en ecosistema en nuestro proyecto, hemos venido siguiendo las recomendaciones de la UICN que se hicieron mediante el documento desarrollado por Jiménez Hernández en el año 2016. ¿Sí? Este documento lo estamos adaptando y actualizando según la experiencia de nuestro proyecto. Y el nuevo documento, el resultado, está en inglés y se denomina Scaling Up Mountain EVA Program Handbook. Es un manual para escalar la adaptación basada en los ecosistemas de montaña. Entonces, la implementación de estas medidas las realizamos siguiendo una serie de pasos o etapas que denominamos el ciclo de implementación de las medidas AMI. Estos son
una etapa preliminar donde se explora la viabilidad de la adaptación basada en ecosistemas, una primera etapa destinada a entender el contexto y definir los objetivos de la adaptación basada en ecosistemas. La segunda etapa es la evaluación de la vulnerabilidad, los riesgos climáticos y la capacidad de adaptación. La tercera es una evaluación rápida de los servicios ecosistémicos. La cuarta consiste en desarrollar una estrategia de adaptación basada en ecosistemas y diseñar las medidas de adaptación. La quinta, el monitoreo y evaluación para el aprendizaje. La sexta, la implementación de la estrategia y de las medidas en sí. Y la séptima, la transversalización de la adaptación basada en ecosistemas y la promoción de sinergia. Vamos a pasar a ver una por una las siguientes etapas. En la etapa preliminar tenemos el objetivo de verificar si la adaptación basada en ecosistemas es una opción adecuada para el sitio considerado. Como productos o resultado final de esta etapa, es una decisión, ¿no? Si es que vamos a intervenir o no en el sitio. ¿De qué depende esta decisión? De que no haya fallas fatales que podrían hacer fracasar el proyecto. Y esa es la pregunta que orienta esta etapa. En el caso de haber riesgos muy grandes, es mejor no intervenir en este lugar, buscar otro sitio, y es algo que tenemos que analizar muy fríamente. La primera etapa, la anterior a la preliminar, es entender el contexto y definir los objetivos de adaptación. El objetivo de la etapa es esta, justamente comprender el contexto en el sitio de intervención. Como resultados tenemos un análisis espacial y cualitativo del paisaje y del uso de la tierra en la zona, incluidos los ecosistemas clave. ¿Sí? La parte natural, porque el uso es más bien ya guiado por el humano, ¿no? Implementado por el humano. Hay una descripción general rápida de las partes interesadas en riesgo y de las instituciones relevantes y de las políticas de uso de la tierra. Se elabora un perfil de riesgo climático en función de información secundaria normalmente sobre cuál es la proyección del cambio climático en esa zona. Se elabora un análisis de la política institucional y del entorno para la adaptación basada en ecosistemas y pueden haber algunos otros aspectos. El resultado final de esta etapa es una teoría preliminar de campo. En este sentido, vemos en el siguiente slide un ejemplo de la teoría que ha elaborado el proyecto nuestro para la comunidad campesina de Miraflores, ubicada en el distrito de Yauyos, en la Sierra de Lima. Para elaborar la teoría de cambio, partimos con una visión de éxito, que es lo que queremos lograr a largo plazo. Esta visión está escrita en el recuadro violeta y dice: las comunidades y los ecosistemas son más resilientes ante el cambio climático. Con esta visión continuamos definiendo los resultados que nos llevan a conseguir esta visión. Estos resultados están en los recuadros verdes y claro, es el conocimiento, toda la información de contexto levantada en los pasos anteriores que nos permite hacer esta descripción. Para lograr la visión necesitamos en este caso mejorar el manejo de los pastos nativos, mejor manejo y conservación de los ecosistemas críticos para la seguridad hídrica, tales como los bofedales, la conservación de fuentes de agua, lagunas, fluviales o manantiales, y las zonas de recarga hídrica. Posteriormente enumeramos las precondiciones que nos llevan a alcanzar estos resultados. Y aquí podemos ver la leyenda de cada uno de los recuadros. Tenemos, por ejemplo, que para el mejor manejo de pastos nativos son necesarios instrumentos de política normativos, si bien es cierto, pueden ser a nivel comunal, ¿cierto? Porque los pastos los maneja la comunidad. Tendríamos que tener infraestructura verde y gris para la restauración de ecosistemas, tales como la instalación o el mantenimiento de cercos, la limpieza de los abrevaderos, la reparación de las tuberías que conducen el agua a los abrevaderos, etc.
Hablamos también de un fortalecimiento de capacidades y conocimiento local que ya apunta a otro resultado. No quisiera extenderme en ese sentido, sino más bien tomar la parte izquierda de la lámina. ¿Qué actividades o productos nos llevan a conseguir esas precondiciones? Por ejemplo, actualizar el reglamento interno de la comunidad nos va a llevar a tener un instrumento de política más apropiado. Asimismo, acá tenemos la instalación de cercos vivos, ¿no? Tanto para las precondiciones, el mantenimiento del cerco de llana cancha, uno que existe en Miraflores, establecer acuerdos para la sostenibilidad de infraestructura, el mantenimiento de tuberías, revalorizar las prácticas de siembra y cosecha de agua, etc. Pero esto es posible en el marco de una serie de supuestos. Aquí, por ejemplo, hemos enumerado que se mantiene el interés y el compromiso de las comunidades y de los grupos de actores, tales como mujeres, ancianos y pastores. Sin interés y compromiso de la comunidad, el trabajo que se hace es en vano. La Reserva Paisajística Norte Oyacochas, esta comunidad está localizada al interior de una reserva, continúa apoyando y participando, es otro de los supuestos. Las condiciones climáticas permiten continuar con las actividades, el contexto político y socioeconómico también permite continuar con las actividades, son supuestos que hemos determinado para esta teoría de cambio. La idea es tener una descripción de cuáles son, digamos, cada uno de estos pasos para poder llegar a la visión de éxito. La siguiente etapa se llama evaluar la vulnerabilidad. Esto tiene que ver con los riesgos climáticos y la capacidad de adaptación. Hace un momento la anterior expositora explicó cuál es la relación entre riesgos, peligro, exposición, sensibilidades y capacidad de adaptación, ¿sí? Esto ya se convierte en un tema de análisis para esta sección. El objetivo es conocer los riesgos climáticos para la población y para sus medios de vida. Y como productos o resultados intermedios, tenemos una cadena de impactos, una identificación y análisis de los peligros climáticos, la exposición, la vulnerabilidad, expresada en sensibilidades ecológicas y socioambientales, así como las capacidades de adaptación. El producto final es un análisis de riesgo climático. Este análisis de riesgo climático nosotros lo hemos trabajado a partir de una metodología que propone el proyecto de transversalización de la adaptación basada en ecosistemas de la GIZ, de la Cooperación Técnica Alemana, que trabajó junto con la empresa URAC y la Universidad de las Naciones Unidas. Este es la publicación en inglés, ya está disponible en castellano, y lo medular de la publicación nos dice que la evaluación del riesgo climático identifica estrategias efectivas de adaptación al cambio climático y de la reducción de los riesgos de desastre, considerando las conexiones e interdependencias entre los seres humanos y sus medios de vida, los ecosistemas y sus servicios, y de esta manera identificamos opciones de adaptación, tanto convencionales, como de infraestructura gris, por ejemplo, y también como adaptación basada en ecosistemas. Es una metodología muy interesante. Aquí se tiene un esquema de cómo es que interactúa el peligro climático. Estos peligros nos llevan a algunos impactos intermedios y la vulnerabilidad, por otro lado, expresada en sensibilidades ecológicas, socioeconómicas, capacidades, interactúan para reducir o incrementar los impactos intermedios. La exposición es otro factor que interviene y llevamos al riesgo climático. Este es un análisis que hemos hecho en la comunidad de Thomas, una comunidad en la que estamos últimamente interviniendo. Aquí, por ejemplo, hemos dibujado los peligros que nos genera el clima. Esto lo hemos obtenido a través del trabajo con los comuneros, encuestas y también talleres participativos.
Uno de los mayores riesgos para los pastizales y de estas personas que son ganaderas es la escasez de agua y pastos para la producción ganadera. El riesgo lo vemos aquí en la parte baja. Empezamos definiendo el riesgo climático, ¿no? ¿Por qué? Porque afecta a los medios de vida de esta familia que es clave para su subsistencia, ¿no? Pasamos a analizar los peligros del clima. Los comuneros nos dicen que las heladas y las sequías son los peligros que más afectan. Las heladas, por ejemplo, matan y queman el pasto y generan abortos, enfermedad y muerte de crías y madres adultas, referidas sobre todo a las alpacas. Además, las heladas son motivo para que se generen otras enfermedades. Ha aparecido, por ejemplo, el jacapo, a las vacas se le bajan los pezones, y son enfermedades, por lo menos el jacapo y la doble panza, que tienen difícil curación. Todo esto disminuye la producción, impacta en menores ingresos y alimentos para las familias, y bueno, esto incrementa el riesgo. Y así cada uno de los factores tiene una correlación generando impactos en este sentido. Aquí como exposición hemos puesto que la población y los ecosistemas están desprotegidos del clima y con pocas reservas de agua. No hay un cobertizo para los animales, si bien es cierto los humanos nos podemos abrigar, pero los animales son los que se llevan la peor parte. Aquí hemos puesto en lenguaje más sencillo la vulnerabilidad, por qué los peligros nos afectan. Como sensibilidad ecológica tenemos que nuestros ecosistemas son frágiles, monogenales, se retiene menos agua en las cuencas, las malezas invaden nuestros pastos, hacemos sobrepastoreo. En los temas socioeconómicos hay insuficientes recursos para invertir en el campo. Los recursos que se ganan generalmente se utilizan en la educación y alimentación de las familias. La comunidad tiene una alta dependencia en las actividades económicas sensibles al clima, se están abandonando las estancias, etc. Y como capacidades, tenemos una comunidad organizada, aunque aún las personas desobedecen las normas comunales. Sí, existen conocimientos y prácticas ancestrales de manejo agropecuario, etc. Esto es lo que llamamos la cadena de impacto y el análisis del riesgo climático. Como tercera etapa, tenemos la evaluación rápida de los servicios ecosistémicos. El objetivo es comprender qué servicios proveen los ecosistemas, cómo estos servicios contribuyen a la resiliencia climática a las escalas local y de paisaje, y cómo estos servicios están cambiando. Como productos o resultados intermedios, tenemos la comprensión espacial de las relaciones entre los usos de la tierra, la población, sus bienes en riesgo y los servicios que proveen los ecosistemas, haciendo uso de toda la información y mapas disponibles, particularmente en la etapa 1A. El mapa de los servicios de adaptación es el producto o resultado final, así como los principales motores de cambio de uso de la tierra. En este caso, podemos ver, hemos incluido un mapa de ecosistemas de la comunidad de Miraflores. Estos ecosistemas brindan servicios ecosistémicos que es necesario describir. Los bofedales, por ejemplo, están aquí en verde claro, proveyendo de agua. Sin embargo, el pajonal y el césped de puna son los que proveen de alimento para el ganado. Del mismo modo, hay tendencias y actores de cambio que no son ambientales, sino son sociales y muchas veces son definitivas. Estas se definen en esta etapa. La cuarta es desarrollar una estrategia de adaptación basada en ecosistemas y diseñar las medidas de adaptación. El objetivo es definir esta estrategia, diseñar las medidas, tomando en cuenta posibles sinergias, el costo de efectividad y las compensaciones autorizadas. Los productos o resultados intermedios son la definición de los roles, responsabilidades y compromisos de los diferentes actores en la implementación de la medida.
el diseño, la medida y descripción de sus componentes, el plan de implementación detallado, la identificación de los responsables para implementar el sistema de monitoreo y evaluación, y el resultado final es la medida diseñada con una estrategia y un plan detallado de intervención. En este caso les voy a mostrar la medida diseñada en la comunidad de Miraflores. Esta tiene 3 componentes. No es únicamente una medida de infraestructura, en este caso fue verde-gris, sino también hay un componente de fortalecimiento de capacidades locales y del conocimiento local, y otro del fortalecimiento de la organización comunal de las instituciones. La medida se llama Manejo Sostenible del Agua y Pastos Nativos en la comunidad de Miraflores, y cada uno de estos componentes, en la infraestructura, por ejemplo, tiene que ver con la rehabilitación de la infraestructura y tecnologías ancestrales y modernas, la ampliación y conservación de los humedales y la gestión comunal de praderas nativas. El fortalecimiento institucional se trabajó a través de la elaboración conjunta de un plan de manejo de pastos y agua a nivel comunal, y el fortalecimiento de capacidades con conocimientos y prácticas en campo, cursos sobre manejo de pastos y agua. La quinta etapa está referida al monitoreo y evaluación para el aprendizaje, y el objetivo es establecer un sistema de monitoreo y evaluación para asegurar la adaptación efectiva por medio de procesos de aprendizaje de largos plazos sobre qué funciona en adaptación, y una herramienta de manejo para los implementadores en contextos de incertidumbre sobre los impactos del cambio climático. Los productos o resultados intermedios son la definición de indicadores de impacto socioeconómico y ambiental, una guía para la medición de estos indicadores, la línea de base de los indicadores de impacto, y el producto o resultado final es el sistema de monitoreo y evaluación. En el caso de Miraflores y Canchayo, comunidades donde trabajamos, tenemos algunos indicadores de impacto social que hemos definido como el nivel de conocimientos técnicos en el manejo de los pastos, el nivel de aplicación de prácticas en el manejo de pastos, el nivel de cumplimiento del plan de manejo de pastos sin agua y las iniciativas comunitarias de gestión de los pastos y agua en la zona de influencia de la infraestructura. El nivel de conocimientos, como el de aplicación, lo hemos medido a través de pruebas de autoevaluación. En cuanto a los indicadores de impacto ambiental, tenemos la condición de los pastos, la superficie del pastizal pastoreable en época de sequía, la medición de los caudales en puntos clave y el número de puquiales con sus caudales. Los puquiales son los manantiales, ¿no? Por época de año. La siguiente etapa tiene que ver ya con la implementación de la estrategia y de la medida en sí misma. Tiene como objetivo implementar la estrategia y las medidas. El resultado intermedio, hay varios resultados intermedios, dice Carlos, que se definan en el plan de implementación. Por ejemplo, nuevas prácticas y acciones de restauración de ecosistemas, ya sea en infraestructura verde o verde-gris. Le llamamos verde-gris porque tiene componentes de tuberías, por ejemplo, pero también el canal permite, tubería que va sobre un canal que permite infiltrar el agua, ¿no? Puede ser también instrumentos de políticas y o procesos sostenibles y climáticamente idóneos. El resultado final son los componentes de la medida desarrollados. El fortalecimiento de la organización local, como les explicaba en el diseño, de las capacidades locales, la recuperación de los ecosistemas y sus servicios, y los medios de vida sostenibles. Este, por ejemplo, es el diseño de la infraestructura que se construyó en la comunidad campesina de Miraflores. El mapa se refiere a la infraestructura verde-gris implementada en esta comunidad. El sistema consta de un cerco en el área de captación, acá lo estoy señalando, está en rojo. En esta zona hay unos diques construidos en tiempos ancestrales
que captan el agua. Son 6 diques correlativos y se pueden ver en esta zona. Estos estaban expuestos a las pisadas del ganado vacuno y se han cercado para protegerlos, así como el pastizal y los federales de sus alrededores. De esta zona sale una tubería en blanco que conduce agua a la zona de pastoreo. Esta zona, aquí se han hecho abrevaderos y esta zona de pastoreo pues anteriormente no contaba con fuentes de agua para dar de beber a los ganados. De esta manera se ha incrementado el área de pastoreo comunal. Se ha construido además un cerco que está en color naranja. Este divide el pastizal de la zona de cultivos en secano, para que los animales no ingresen a la zona de cultivo cuando todavía no se ha efectuado la cosecha. Después de la cosecha sí se abre el cerco y se da acceso a los animales para que consuman el rastrojo, mejorando de esta manera la organización del acceso a la zona de cultivos, que antes era problemático por el daño que ocasionaban los animales a los cultivos. Menciono además que cómo ha cambiado el sistema de rotación de pastos en la comunidad. Acá tenemos el sistema en el año 2013, se contaba con 3 sectores de pastoreo y distintas especies pastaban de manera conjunta. Los comuneros generalmente no cumplían con las normas comunales relacionadas a los límites en el número de cabezas que deberían pastorear la zona. Y esto cambió como efecto del fortalecimiento de la organización comunal. ¿Sí? Ahora las normas de limitación se vienen cumpliendo, se respeta el número máximo de animales que deben pastorear en las zonas y se han determinado que la zona intervenida es únicamente para el pastoreo de ganado vacuno, enviándose los ovinos y camélidos a otros lugares. Esa es Coya y esa es Cachitu. Tenemos además 4 zonas de pastoreo, lo que disminuye la carga, tanto por el número de animales, por el menor tiempo que pasa en cada una de las zonas. ¿Sí? Hay una zona específica para toretes, que está cerca del pueblo, y se ha determinado también que cuando cumplen la edad mínima, los toretes se venden para que no consuman el pasto. Esto es importante porque se refleja en el mapa general, ¿verdad? Aquí tenemos la zona de intervención que asciende a 256 hectáreas y acá tenemos toda la zona de pastoreo vacuno que asciende a 6.000 hectáreas. Con este esquema de trabajo, estos cambios en la organización comunal, en la rotación de los pastizales, se ha conseguido una reducción de la carga animal en todo el área de pastoreo vacuno, que debe tener un correlato en el mantenimiento del ecosistema y sus servicios. Actualmente nos encontramos recorriendo información que nos permite evidenciar esta última afirmación. El siguiente paso es la transversalización de la adaptación basada en ecosistemas y la promoción de sinergias. El objetivo es identificar lo que se necesita para transversalizar o integrar estas propuestas de adaptación basada en ecosistemas en las políticas locales, municipales y nacionales relevantes para aumentar la resiliencia de las personas y los ecosistemas frente a las condiciones climáticas cambiantes. ¿Sí? Esta integración transversal se refiere a la integración de objetivos, estrategias, políticas, medidas o iniciativas de adaptación para que formen parte de las políticas y los procesos y los presupuestos nacionales y regionales de desarrollo en todos los niveles y en todas las etapas. Como resultado intermedio tengamos un plan de acción para transversalizar el enfoque de adaptación basada en ecosistemas y el resultado final es ya la integración de este enfoque en sectores, políticas, planes y estrategias climáticamente sensibles. Aquí tenemos 3 documentos de gestión. Esta es la Estrategia Regional de Cambio Climático de la provincia de Lima. Esta es la de Junín, donde está también comprendida la reserva. Y este es el plan maestro de la Reserva Paisajística Noria Cochas, donde se encuentran localizadas estas comunidades.
Eh, Aquí estamos ya transversalizando el enfoque de adaptación basada en ecosistemas que se ha incorporado a los objetivos y acciones de cada uno de estos documentos de gestión. No solamente se trata de hacer documentos, sino también de implementarlos, ¿no? Ha habido un trabajo también muy cercano con los tomadores de decisión y los especialistas de cada una de estas unidades para entender lo que significa el enfoque de adaptación basada en ecosistemas y la forma de implementar. Con esto culminaría la descripción de cómo implementamos las medidas de adaptación basada en ecosistemas según el ciclo que propone este manual del escalamiento. Con esto me despido por ahora. Tienen ahí mis datos de contacto por si acaso hubiera alguna consulta adicional. Muchas gracias, estimada Mirela, por esta presentación acerca de las diversas fases del ciclo de implementación de la AVE y estos ejemplos de cómo se han venido aplicando en esta iniciativa AVE en ecosistemas de Perú, pero también que se están usando como una base para una iniciativa global de escalando la AVE de montaña. Ahora pasaremos a la última parte de esta presentación del módulo 2. Y este enfoque de AVE ha venido ganando fuerza en la última década. Es así que fue acuñado por primera vez por parte de UICN y miembros en el 2008. En el 2009 fue adoptado oficialmente por el Convenio de Diversidad Biológica y también ya se ha ido realizando el enfoque, por ejemplo, en el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y en otros, por ejemplo, en el Convenio de Naciones Unidas para la lucha contra la desertificación y en el marco de Sendai en relación a la reducción de riesgos de desastres. Es así que en esta última década, tanto gobierno, sociedad civil y cooperación han ido evidenciando que la AVE es una alternativa costo eficiente de adaptación al cambio climático porque genera también múltiples beneficios. Pueden ver en este estudio que se encuentra en la esquina inferior derecha, se hizo un análisis de las contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional y se vio aquí que 23 países se refieren explícitamente a la AVE en sus metas referentes a la adaptación. 109, no obstante, tienen visiones orientadas al ecosistema para la adaptación, es decir, hay un gran potencial para seguir trabajando y posicionando este enfoque y 30 países no contemplan la AVE, es decir, también se necesitarían acciones para llegar a estos países para ver también cómo pueden posicionar más el rol de los ecosistemas y sus servicios ecosistémicos para hacer frente a los diversos desafíos. Se cuentan también con varios recursos y herramientas a nivel global. Tenemos, por ejemplo, redes y plataformas como los amigos de la AVE o FIBA, por sus siglas en inglés, Friends of EVA, y esta es una red informal de organizaciones interesadas en promover la colaboración y el intercambio de conocimientos sobre la AVE a través de eventos e iniciativas conjuntas, así también con el desarrollo de documentos de posición y documentos técnicos. Tenemos la comunidad de adaptación o en inglés el Adaptation Community y esta fue desarrollada para el público que está trabajando en los temas de adaptación al cambio climático para proporcionar información sobre la aplicación de enfoques, métodos y herramientas que faciliten la planificación y la implementación de acciones de adaptación. Tenemos también el portal de comunidad de práctica AVE, y aquí también es un grupo de personas y organizaciones que intercambian experiencias y conocimientos sobre la AVE. Inició en el 2014 y desde el 2016 ya se inició la tercera fase y se cuenta con el apoyo de varias organizaciones, por ejemplo, con Regata y también Soluciones Prácticas, entre otras. Les invitamos a ver este portal de comunidad porque aquí también hay varias documentación y materiales que están disponibles en español, que a diferencia de las anteriores, aunque en la comunidad de adaptación anterior se constan también de varias herramientas en español, pero también hay varias en inglés. También hay la Comunidad Internacional de Práctica AVE, que es organizada anualmente por parte de la GIZ y justamente en esta semana se está llevando a cabo la cuarta comunidad de práctica en Alemania y aquí se reúnen varios especialistas para intercambiar experiencias y también compartir aprendizajes y generar también insumos para seguir alimentando a los conocimientos globales sobre la AVE, ¿no? Y poner a disposición también las diversas herramientas y experiencias. También tenemos la plataforma de ecosistemas para la adaptación y la reducción de riesgos de desastres.
Y esta ya tiene varios años, está establecida desde el 2008 y esta alianza global la constituyen varias agencias de Naciones Unidas, de ONGs e institutos especializados. Y aquí lo que busca esta plataforma es promover y ampliar la implementación de la reducción de riesgos de desastres basada en ecosistemas y garantizar que se integre en la planificación del desarrollo a nivel mundial, nacional y local, tanto en la línea con el marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastres, pero también hay varios elementos que son útiles para la adaptación al cambio climático, y en este caso específico para la AVE, ¿no? Como vemos también en el documento de lectura, pues ustedes pueden acceder también a una sección en la que se hace también un énfasis en las sinergias y también en las diferencias de estos enfoques de ECO-RRD y la AVE. Finalmente tenemos a Panorama, que esta es una asociación también conformada por varias organizaciones y en esta se documenta y promueve ejemplos de soluciones inspiradoras y replicables en un rango de temas sobre conservación y desarrollo que también permiten un aprendizaje y además la inspiración intersectorial. Aquí también se cuenta con varias comunidades temáticas relacionadas, por ejemplo, a áreas protegidas o también soluciones en el campo marino costero, adaptación basada en ecosistemas, que es lo que también estaríamos interesados a que puedan acceder a las mismas como parte de este módulo, y también en agricultura y biodiversidad. Ok, además de esto hay varias herramientas, metodologías, sistematizaciones y artículos. Entonces, en sí, pues varios de estos están subidos entre los materiales de este módulo a los cuales pueden acceder. Hay también artículos científicos, hay también varias guías que se han desarrollado para guiar las fases de implementación de este enfoque. Vamos también a ver en el seminario virtual esta herramienta sobre cómo integrar la AVE en la planificación a nivel de municipios, o también así el convenio de diversidad biológica ya sacó estos lineamientos de reducción de riesgos de desastres y de adaptación basada en ecosistemas, y también están disponibles entre los materiales. Y también hay sistematizaciones a nivel de países, ¿no? Les invitamos a ver una de estas herramientas, por ejemplo, el navegador de herramientas para la AVE. Entonces, aquí ustedes pueden acceder a este inventario donde constan varias herramientas compiladas de diversas partes del mundo para las fases de planificación, de evaluación de la situación, del diseño, de la valoración, de la implementación, el monitoreo y evaluación y de la incorporación o la transversalización de la AVE. Entonces, aquí también tenemos una presentación por parte del World Conservation Monitoring Center de ONU Ambiente y que está disponible también entre los materiales complementarios para que ustedes puedan ver cómo funciona. Tenemos también otra herramienta que se enfoca en evaluar la efectividad de la AVE, y esta herramienta se ha venido aplicando en 13 iniciativas en 12 países como parte del proyecto que justamente nos reúne a este curso virtual, y también hay una presentación grabada sobre los aprendizajes y sobre los principales resultados de la aplicación de esta herramienta. Entonces, aquí se hace una mirada global. Cabe mencionar que esta presentación está únicamente disponible en inglés. Vamos a ver rápidamente algunos ejemplos en Sudamérica. Entonces tenemos en el caso de Colombia, y esto también lo vamos a ver en más detalle en el seminario virtual. Aquí se ha venido trabajando en una iniciativa de adaptación a los impactos del cambio climático en regulación y suministro de agua en el área de Chingaza, Sumapaz y Guerrero, que son páramos clave para el suministro de agua a toda la ciudad metropolitana de Bogotá. Entonces, por ejemplo, entre las acciones se incluye la restauración ecológica participativa en áreas prioritarias para la regulación hidrológica, o también el fortalecimiento de modos de vida de comunidades campesinas de alta montaña, adaptados también a estos impactos del cambio climático. Para ello, les invitamos a ver también una presentación acerca de este proyecto que también consta entre los materiales del curso, y también así vamos a ver en el seminario virtual el cómo se ha ido priorizando el enfoque AVE en los esfuerzos nacionales de adaptación por parte de la Coordinadora de Adaptación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Tenemos también experiencias en Perú. Entonces, por ejemplo, como ya lo comentó Mirela en su anterior presentación, se ha venido aplicando este enfoque en comunidades en la Reserva Paisajística Noyauyos-Cochas. Y aquí estas acciones, entre otras, se han enfocado en la rehabilitación de humedales y la gestión comunal de praderas nativas para asegurar la provisión de servicios ecosistémicos en estos ecosistemas de Puna y así reducir la vulnerabilidad de los pobladores y de los ecosistemas ante los peligros climáticos. También en Ecuador se ha implementado una iniciativa en la provincia costera de Manabí y aquí se ha ido implementando una serie de buenas prácticas, por ejemplo, en agrobiodiversidad, conservación y manejo del agua, manejo sostenible de caprinos, el manejo sostenible de bambú, para hacer frente también a la variación de los periodos de precipitación que genera varios impactos como por ejemplo inundaciones y deslaves, así también como periodos de sequía más largos y frecuentes. Y en el caso de Chile, también contamos con una experiencia que ha estado más enfocada en el enfoque de reducción de riesgos de desastres, llamada EPIC, que significa Ecosistemas para la Protección de Infraestructura y Comunidades. Y aquí se realizó una investigación sobre el rol protector de los bosques nativos y sus servicios ecosistémicos frente a avalanchas y deslizamientos, pero también se ha ido promoviendo y posicionando más los enfoques tanto de eco-RRD, así también como de AVE en espacios multisectoriales. Y también una iniciativa que vino posteriormente a EPIC se ha enfocado en analizar la efectividad de la AVE. Entonces, justamente como parte del proyecto, que nuevamente lo repito, pues nos reúne acá, pues justamente se hizo esta aplicación de una guía con base en preguntas para analizar cuán efectiva fue la experiencia de EPIC. Les invitamos a ver, también hay varios materiales con respecto a esta iniciativa entre los materiales del curso. Y así también mencionar que tanto la experiencia de, pues ya lo mencioné, pero tanto de Colombia, de Ecuador como Perú serán parte de nuestras ponencias en el seminario virtual del día jueves. Pasaremos a la última sección de esta presentación de los contenidos del módulo 2. Entonces, un resumen, primeramente, el riesgo climático resulta de la interacción de la vulnerabilidad, el peligro o amenaza climática y la exposición. Recordemos también que la vulnerabilidad se conforma por la sensibilidad socioeconómica y la sensibilidad ecológica, así también como por la capacidad adaptativa. Y se define el riesgo climático como las posibilidades de que ocurran consecuencias adversas para la vida, los medios de subsistencia, la salud, los ecosistemas y las especies, los bienes económicos, sociales y culturales, los servicios, incluidos los ambientales y la infraestructura. En respuesta al cambio climático existen dos grandes tipos de estrategias que son las de mitigación y adaptación. Por su parte, las de adaptación corresponden a los ajustes al clima real o proyectado y sus efectos a fin de minimizar o evitar los daños o aprovechar las oportunidades beneficiosas. Como vimos al inicio también, pues busca alivianar los síntomas, ¿no?, del cambio climático. La AVE, definida por el Convenio de Diversidad Biológica, es el uso de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos como parte de una estrategia más amplia que ayuda a las personas a adaptarse a los efectos adversos del cambio climático. Y su objetivo es reducir la vulnerabilidad y el riesgo climático, aprovechando las oportunidades que brindan la conservación, la gestión sostenible y la restauración de los ecosistemas. Los amigos de la AVE, FIBA, plantean 3 elementos y 5 criterios para este enfoque. Entonces, primeramente, que ayuda a las personas a adaptarse al cambio climático, reduciendo las vulnerabilidades sociales y ambientales, generando beneficios sociales en el contexto de la adaptación. Hace uso de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos mediante la restauración, el mantener o mejorando la salud de los ecosistemas, y es parte de una estrategia más amplia de adaptación. Entonces, apoya y es apoyada por políticas a múltiples niveles y promueve gobernanza equitativa y fortalece capacidades. Tenemos algunos ejemplos, como ya vimos también con la primera presentación por parte de Florencia, la conservación y restauración de bosques y otra vegetación natural para estabilizar las pendientes, prevenir deslizamientos y regular el flujo del agua para prevenir inundaciones, o también así el manejo de humedales que ayuda también a prevenir inundaciones y a mantener la calidad y el flujo de agua frente a cambios en los regímenes de lluvias, la restauración de ecosistemas costeros, como por ejemplo los manglares, para disipar la energía de tormentas tropicales y reducir también la erosión y los riesgos de inundaciones,
los sistemas agroforestales sanos y diversos para enfrentar diversas condiciones climáticas que cada vez son más variables y extremas. Y pues vimos también ya con la segunda presentación que hay varias fases en el ciclo de la implementación de la AVE. En el documento de lectura del módulo 2 ustedes podrán encontrar un abordaje que es el de la transversalización de la AVE propuesto por GIZ con estos 6 pasos. Y también el ciclo que lo presentó Mirela fue este con respecto a la implementación de medidas AVE, ¿no? Que consta de 7 pasos. Recuerden también que cuando llegamos a hacer el análisis o la cadena de impactos del riesgo climático, entonces estamos incluyendo los aspectos de peligro o amenazas, la exposición, la vulnerabilidad y después los impactos y finalmente llegamos al riesgo. Esto es clave como ir entendiendo estos diversos componentes también para los ejercicios que desde sus distintos ámbitos de gestión los puedan aplicar eventualmente o si es que ya lo están haciendo también, que pueda contribuir también a esos ejercicios. Y también así, con respecto a esas, tenemos que ver cómo nuestras medidas AVE están disminuyendo la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, cómo están incrementando la capacidad adaptativa y cómo están reduciendo la sensibilidad socioeconómica y socioecológica. Ok, tenemos también varios recursos disponibles, información, herramientas, comunidades de prácticas que también generan una variedad de recursos, guías, metodologías, herramientas, entre otras, que cada vez son útiles para los implementadores de este enfoque. Y también contamos con varias iniciativas AVE en la región. Y así también pues hay con estas bases también, tanto de herramientas, pero también con experiencias, el potencial para seguirse integrando y también escalando en nuestros esfuerzos en la región sudamericana, ¿no? Tanto en los temas de cambio climático, de reducción de riesgos de desastres, pero también en general de cómo abordar los objetivos del desarrollo sostenible. Tenemos algunas conclusiones, entonces, la AVE se ha visto también con base en las evidencias a nivel global que es una opción costo eficiente y que genera múltiples beneficios. Se requiere un diseño integral de las medidas, entonces aquí también esto lo veremos en más detalle en la presentación de Perú el día jueves, pero es importante también considerar varios elementos para que estas medidas realmente sean sostenibles y efectivas. Se tiene que pensar también en la complementariedad entre enfoques bajo el paraguas de soluciones basadas en la naturaleza, pero también así entre otras intervenciones. Entonces, como mostrado también en el módulo 1, pues la AVE no es la única solución. En realidad, en algunos casos se tendrá también que vincular con otros enfoques que no son basados con ecosistemas, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, de reducir los riesgos de desastres, pues ahí también viene clave el tema de la infraestructura verde-gris o la infraestructura hídrica y lo mismo para la infraestructura natural para la gestión del agua. También necesitamos en nuestras intervenciones manejarnos por algunos principios como son el manejo adaptativo, el aprendizaje y la participación de los diversos actores. Se necesita también varias estrategias para que aseguremos la sostenibilidad de dichas medidas. Requerimos también sistemas robustos de monitoreo y evaluación que permitan realmente ver, evidenciar cuáles son nuestros impactos y qué tan sostenibles y efectivas han sido nuestras intervenciones. Y además tenemos que trabajar también en la sistematización de este tipo de experiencias, porque así cada vez podemos seguir aprendiendo entre distintos países de la región sudamericana y así también compartirlo globalmente y con ello también fortalecer nuestros procesos de implementación. Estas evidencias tienen que también ya irse integrando en los procesos de planificación y toma de decisiones. Y finalmente es clave integrar este enfoque en planes, estrategias, instrumentos de planificación y de política a múltiples niveles y sectores. Con ello también en el documento de lectura ustedes podrán ver al final del documento unas preguntas sobre los contenidos. Si bien este curso pues no es calificado, no obstante si ustedes pueden ver las preguntas, es un buen ejercicio para repasar también los conceptos y también los distintos conocimientos que se quieren impartir en este curso. Y finalmente tenemos también unas preguntas de reflexión que constan también en el documento de lectura, ¿no? Entonces, básicamente estas preguntas se relacionan a que en el lugar donde tú habitas, sea un pueblo, ciudad o región, se dispone de análisis de riesgo asociados a impactos del cambio climático y cuáles son los principales impactos actuales y proyectados.
qué tan vulnerable es la población humana y qué tan vulnerable son los ecosistemas y si es que estos están expuestos. Recuerden también este gráfico acerca del IPCC, de los diferentes elementos del riesgo climático. Y en el caso de que sí consten ya disponibles este tipo de análisis de riesgos climáticos, entonces aquí lo que sería interesante es de que si es que puedes hacer un ejercicio en cómo elaborar una cadena de impactos con uno de los riesgos identificados, ¿no? Y una vez realizado este ejercicio, ¿qué medidas AVE podrías proponer para abordar aquellos riesgos? Entonces, ¿cómo reducir la vulnerabilidad y los distintos componentes que lo integran también? Y si es que es el caso, pues reducir la exposición también sería excelente. Entonces, te invitamos a resolver pues estas preguntas de reflexión también para seguir practicando y ahondando más los conocimientos impartidos. Con ello, muchísimas gracias y nos vemos el día jueves en el seminario virtual.